La Embajada de Japón y la Fundación Juconi, impulsan un proyecto de protección de atención a víctimas de la violencia doméstica aquí en Puebla. Para hablarnos de este acuerdo ya firmado entre Juconi y la Embajada de Japón en México, le agradecemos mucho a Patricia Vázquez, ella es directora de la Fundación Juconi, que se conecte con nosotros en esta videollamada para que también hablemos de otros programas que tiene la Fundación Juconi para la protección de las infancias. Patricia, buenas noches y gracias por conectarte. Hola Luis Fernando, encantada de estar contigo y con tu auditorio esta noche y agradecida de que hagas visible tu programa, este extraordinario esfuerzo de la Embajada, por supuesto, de Japón en México, del gobierno de Japón en México para Juconi, una fundación que trabajamos desde hace 33 años a favor de la niñez en Puebla. Y sí, conocemos el trabajo de Juconi aquí en el estado. Y Patricia, ¿cuáles son las características de este proyecto de protección a atención de víctimas de la violencia doméstica? Que pues es un programa que ustedes han seguido ya también durante muchos años, pero con la Embajada de Japón tiene algunas particularidades. Sí, Luis Fernando, es una extraordinaria pregunta. Fíjate que nosotros tenemos un centro de atención familiar que está ubicado en la colonia La Loma. Es un centro pues de mucha tradición en el barrio de La Loma, en la colonia La Loma. Y es un centro que eventualmente ha ido mejorando, creciendo y atendiendo a más niñas y más niños que viven pues una situación de violencia familiar importante, grave, extrema, y pues en condiciones de muy alta marginación y en muchos casos también de extrema pobreza. Entonces, hemos aprendido durante las últimas 3 décadas que esta mejora de nuestra atención siempre implica también la mejora de las instalaciones, ¿no? Y entonces tenemos un área muy específica, Luis Fernando, que es un área de atención a niñas y niños más chiquitos, ¿no? De primera infancia, de 3 a 8, 9 años de edad. Y entonces lo que también la investigación nos ha dicho que hemos hecho en Juconi, pero también con los especialistas y con otras organizaciones, es el tratamiento de la violencia familiar en todos sus matices y en todas sus descripciones. Es muy distinto el abordaje que se hace cuando lo hacemos con adolescentes de cuando lo hacemos con niñas y niños que están sobre todo en los primeros años de vida. Entonces la Embajada de Japón nos volteó a ver como una organización que justo atiende un problema que es una emergencia silenciosa, así le hablamos, le decimos Luis Fernando y le damos rostro a este problema social tan profundo, y nos ha dado un donativo de $41,000 que nos va a servir para hacer una remodelación completita y un reequipamiento y una recapacitación a todo el personal de Juconi que atiende a las niñas y a los niños más pequeños para que podamos tener los insumos, los materiales y los recursos para que podamos atenderlos de mejor manera, ¿no? Entonces eso también es una increíble apuesta de la Embajada de Japón, del gobierno de Japón, hacia la infancia de México, y estamos muy agradecidos por ese reconocimiento y por este donativo que nos va a permitir atender a muchas más niñas y niños más pequeñitos que normalmente necesitamos unas nuevas adecuaciones, unos nuevos servicios y sobre todo mejorar la calidad de nuestra atención. Patricia, decías una emergencia silenciosa y es que lamentablemente los más pequeños en un hogar, en una familia, son los que menos tienen capacidad para defenderse de la violencia doméstica que regularmente ejercen los padres. Y en este sentido, ¿cómo pueden acercarse las familias que están viviendo esta situación, especialmente los menores que a lo mejor no tienen a quién allegarse para salir de esta situación? ¿Cómo pueden llegar a ustedes? Pues muy buena pregunta, Luis Fernando. Mira, nosotros nos comunicamos siempre con las personas que necesitan apoyo a través de las redes sociales. Y sobre todo porque no evitamos a toda costa, por supuesto, recibir llamadas telefónicas justo porque cuidamos mucho los datos y la protección de las personas y sobre todo evitar el riesgo de que también se vuelva un sinfín de llamadas que eventualmente nosotros somos una organización de la sociedad civil que tenemos experiencia en el abordaje de situación de violencia familiar, pero no somos la autoridad que atiende temas más profundos. Entonces, a través de redes sociales van a poder encontrar Juconi en Facebook, Juconi en Instagram, y si nos escriben un mensaje directo, nosotros podemos pues tratar de entender la problemática y sobre todo de tratar de canalizarlos a las mejores instancias si es que nosotros no tenemos, por supuesto, la atención inmediata. Nosotros atendemos, Luis Fernando, y eso es muy importante, a los casos más extremos, ¿no? Sí.
en términos de atención y de intervención terapéutica. Pero tenemos un increíble instituto, que es el Instituto Jucconi, que pueden encontrar información, sobre todo si nos siguen maestras, maestros, familias que dicen, oye, yo no sé dónde está la situación de la violencia en mi familia, no sé qué pasa con el tema del trauma, no sé cómo abordarlo en la escuela, y entonces estamos ofreciendo cotidianamente y frecuentemente cursos y capacitaciones en las plataformas para darle más capacidades a las personas que son cuidadores, si no es que son mamás o papás, ¿no? Entonces, si el problema de todo esto, Luis Fernando, y permítame nada más extenderme mi respuesta, Sí. es que a estas niñas chiquitas o niños chiquitos menores es muy difícil que levanten la mano y que digan, oye, pues yo voy a escribir en Instagram o en Facebook diciendo, ¿no? Pero sí creo que tienen otra red de adultos que están a su alrededor, que es muy importante que puedan observar y atender a tiempo a lo mejor algunas quejas o algunos comportamientos que puedan tener estas niñas o estos niños. Entonces, ¿qué es muy importante? Y que nosotros lo hemos vivido. Cuando tienes a una hija, a un hijo, a un primo, a un familiar, un amigo que te dice, oye mamá, oye tío, oye primo, oye, no quiero estar con esa persona porque me incomoda, o estás viendo que esa niña, ese niño en la escuela llega con golpes físicos y demás, la verdad es que las maestras y los maestros, y lo puedo decir con suficientemente conocimiento de causa, en Puebla son extraordinarios cuando detectan un tema de violencia familiar, pero si no está en la escuela o está en la escuela y todavía no sabes qué hacer, es importantísimo que acudan a Jucconi, y nosotros por supuesto estamos conectadísimos con el DIF municipal de Puebla o de Cholula o de la zona conurbada y podemos juntos hacer equipo, pero necesitamos hacerles caso a esas niñas y esos niños o esos adolescentes que estamos viendo conductas inapropiadas quizás o reacciones incómodas y demás. Necesitamos atenderlos. Esta emergencia silenciosa, insisto, es muy fuerte y la estamos pasando muy mal en todo el mundo con la violencia familiar. Patricia, nos hablabas de atender a los más pequeños, a las más pequeñas y a los más pequeños de la casa que sufren violencia. Los estragos para estas personitas en cuanto a sus emociones, en cuanto a la posibilidad de que tengan en el futuro una vida saludable, en paz, con salud mental, etcétera, etcétera. Digamos que puede resarcirse el daño con estas terapias. ¿Se puede llegar a los niños a una situación de vida mucho más feliz? Sí, por supuesto, Luis Fernando, por supuesto. La verdad es que el equipo de Jucconi es un equipo extraordinariamente capaz, que tiene extraordinarias capacidades, certificaciones, y tenemos alianzas con muchas organizaciones a nivel mundial muy profundos de trauma, desde otro lado quizás que tengan que ver con una situación muy crítica emocional. Entonces sí se puede, o sea, lo que tenemos que hacer es atender a tiempo. Siempre yo vengo en el coche porque vengo de un foro de ciudades del aprendizaje de la UNESCO en Querétaro, y lo que nos importa mucho, el mensaje que siempre mandamos en Jucconi, es llegar a tiempo, ¿no? Y llegar a tiempo significa reconocer a tiempo el problema, reconocer que la violencia familiar es un problema público, que si no lo atendemos a tiempo en casa, eso llega a la escuela, eso llega al trabajo. Entonces, estas personitas, como tú les llamaste, claro que se puede, y claro que se puede con mucho trabajo y demás. El trabajo de Jucconi, como tú bien sabes, Luis Fernando, no es un trabajo inmediato, es un trabajo que toma tiempo, nos toma por lo menos unos 2, 3 años a veces, en los casos más extremos, moverlos del lugar de donde llegaron, ¿no? Pero sí lo logramos. Y siempre, y hay algo muy lindo que te quiero compartir porque lo he aprendido mucho del equipo de Jucconi, el modelo de Jucconi es un modelo basado en fortalezas. Entonces uno pensaría, oye Pati, en una casa donde hay violencia extrema, donde pasan situaciones de pobreza, donde hay cuestiones importantes de problemas laborales de los papás o de los cuidadores, etcétera. En ese contexto donde están todo el tiempo viendo palabras difíciles, golpes, etcétera, ¿es posible cambiarle la historia? Sí, porque aún en esas familias que tienen extremas condiciones, condiciones sobre el tema de violencia familiar, aún así hay algo bueno que puede estar sucediendo. Y el modelo de Jucconi es un modelo basado en fortalezas. Nosotros no juzgamos, no pasamos por señalar nada, sino más bien por reconocer que a pesar de las familias que pasan por momentos muy difíciles, hay elementos muy lindos que pueden estar sucediendo, y reconocemos. Sobre las fortalezas partimos, y entonces eso también te hace ver que pues da como un enfoque de esperanza y sobre todo un enfoque de posibilidades. Sin duda alguna.
Y ahí está también el trabajo que ustedes desde la Fundación Jucuni están impulsando por los derechos de las infancias, de las primeras infancias, Patricia, que sería otro tema, y si tendrías tiempo en otra ocasión que podamos abordarlo, porque necesitamos hablar de los derechos de las niñas y de los niños. No son un objeto, no son propiedad de los papás, y como sociedad todos, o sea, todas las niñas y todos los niños son de todos nosotros, son de toda la sociedad y tenemos que cuidarlos. Patricia Vázquez, sí, adelante. No, totalmente, Luis Fernando. Quizás nada más, por supuesto, encantada siempre de regresar contigo a tu programa y decirles que ayer presentamos un paquete de 5 iniciativas en el Senado junto con el Pacto de la Primera Infancia. Uno de los temas más importantes que estamos pidiendo cambiar es en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que se puede incorporar el concepto de crianza positiva. Entonces, de eso tenemos muchísimo que hablar, Luis Fernando, y encantada de volver contigo y con tu auditorio cuando nos invites. Y les buscamos después, Patricia. Muchísimas gracias y felicidades por este logro y sobre todo este apoyo de la Embajada de Japón para ampliar el trabajo de la Fundación Jucuni. Gracias, un abrazo y hasta pronto. Gracias, bonita noche, que descanses. Igualmente. Pausa y vamos a hacer una pausa y regresamos contigo Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook, de Twitter y de Dailymotion. Cada mediodía contigo Atlisco a través de CTV en el canal 25 de Teleweb. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.